Listo, comenzó la grabación. Formalmente entonces, bienvenidos a este octavo y último trimestre de formación del tecnólogo. Este trimestre termina con una temática muy bonita que es ya como la culminación y el resumen de todo lo que, la aplicación, digamos, de todo lo que se ha visto en lo que pueden ser sistemas de promotoría o educación ambiental, para lo cual ustedes también están perfectamente capacitados. Entonces, bueno, lo primero es mostrarles en la plataforma. Claro que tengo un lío con la plataforma de ustedes porque recuerden que la cuarta fase me la desaparecieron de la plataforma y este es el momento en que todavía no me solucionan el asunto. Pero, este sí es el 28, sí. Bueno, pero lo que nos interesa es saber que ya estamos terminando el proyecto, entonces que estamos en la fase 4, que se llama ajuste, actividad de proyecto 5, donde está el trimestre 7, que fue el trimestre pasado, y el trimestre 8. El problema que tenemos acá es que no aparecen los materiales de formación, pero estos que nos faltan de la parte técnica este trimestre eh, están en PDF, entonces hoy mismo se los paso. Y en cuanto a la guía de aprendizaje, pues sí podemos encontrar aquí en la carpeta de guía de aprendizaje lo correspondiente a la guía que vamos a llevar a cabo en este trimestre y los links para subir las actividades que, que pueden subirlas acá en la plataforma, o les traigo una propuesta esta vez muy similar a la del trimestre pasado para entregar diario. Entonces los que se alcancen, pues sí, definitivamente les voy a abrir acá los links para que suban en plataforma, y los que me vayan contando, que es mi intención para premiarlos a los que siempre vienen a clase, me van contando lo que van haciendo clase por clase, pues les recibo en cada clase. En este trimestre, además de conmigo, van a estar trabajando con el profe John Alexander, que ya vi que ya empezaron por ahí, en derechos, en derecho, trabajo y derechos laborales. Porque lo otro que teníamos para este trimestre era actividad física, pero ustedes lo adelantaron. Entonces, por eso estamos solamente con eso y pues obviamente terminando inglés con Juan Pablo Gil. ¿Qué es lo que vamos a ver en contenido conmigo en la parte técnica? Porque no tenemos otro instructor en esta área. ¿Qué es lo que van a ver conmigo? Entonces son dos documentos que ya se los paso en PDF. Uno que habla de lo que es la promotoría y la educación ambiental, o sea, cuál es el objetivo de ustedes o cómo pueden actuar ustedes como promotores ambiental. ¿Qué es eso? ¿Qué objetivos tiene? ¿Cuáles son las estrategias que usa? ¿Por qué tienen que haber promotores? ¿Para qué sirven? ¿Qué han hecho en el planeta? Todo eso. Además de eso, nos mete en este mundo de las técnicas y metodologías que ha desarrollado el gobierno sobre todo, para empezar a educar a la población en medio ambiente y sobre todo en sostenibilidad ambiental, desde los colegios, las universidades, todas las formaciones que tienen que ver una materia en medio ambiente. Todo eso viene de una normativa que es prácticamente reciente, porque antes pues como que no le poníamos mucho cuidado al asunto, pero ahora incluso los planes y programas, vamos a ver Procedas, vamos a ver PRAES, programas que están asociados con educación ambiental, que se llevan a cabo no solamente en las instituciones educativas, sino en las comunidades, y donde ustedes tienen un amplio espectro de trabajo, porque cuando hablamos de medio ambiente, pues por lo general vamos a estar hablando de agua, contaminado no, pero agua, de residuos, gestión de residuos, de salud, que es
prácticamente el perfil que ustedes manejan. Aparte de eso y de obviamente de las políticas nacionales de educación ambiental y de los planes de acción que tienen no solamente el gobierno, sino las empresas. Vamos a mirar a ver qué tipo de, de planes en este sentido tiene obviamente Empresas Públicas del Quindío, que es donde ustedes pertenecen. Eso en este primer documento, que miren que es una temática bastante corta. Y por otro lado, también vamos a revisar este otro documento que está más orientado al trato con las comunidades. Entonces, una inducción para aprender a manejar actores sociales. Y cuando hablamos de actores sociales, pues vamos a estar hablando de, démosle admisión a Diego. Diego, bienvenido, buenas noches. Vamos a estar hablando entonces de diferentes protagonistas. Buenas noches. Más que gusto verlo por acá. Igualmente. Vamos a estar hablando de todos esos protagonistas de las comunidades que requieren este tipo de acompañamiento de promotores ambientales y con quienes definitivamente vamos a tener que trabajar. A veces nosotros ni siquiera somos los que damos las capacitaciones. Nosotros lo que hacemos cuando trabajamos promotoría o educación ambiental es trabajar como intermediarios para que sean los que conocen y saben de alguna cosa que necesitemos. Vamos a ver ahora muchos ejemplos, que necesitemos trabajar dentro de una comunidad, sean ellos los que le enseñen a su gente, lo cual es más representativo y obviamente recupera saberes y recupera conocimientos muy valiosos de las personas. Entonces, trato con estos actores sociales, estrategias didácticas activas, o sea, qué estrategia se puede usar para motivar a las personas, para que esto tenga un objetivo, para que lo que usted vaya a enseñar de verdad se quede en la cabecita de las personas. Vamos a hablar de comunicación. Bueno, ya no vamos a hablar tanto de comunicación porque en comunicación ya hemos hablado mucho, pero vamos a hablar sí de esos mecanismos, de esas vedurías de participación. Vamos a pasar por todos estos ítems de, perdón, que hacen referencia a la sensibilización y a esta comunicación específica con actores. Entonces miren que es un tema muy corto, es un tema muy interesante, apenas para este último trimestre y que justo coincidió con el último trimestre del año, que es un trimestre tan corto. Por este revuelo de instructores que damos todos por la noche, las clases van a ser así, solamente de 2 horas, entonces vamos a hacerlas muy prácticas y muy al grano para que ustedes aprovechen al máximo el tiempo. Entonces, de eso se trata este trimestre, de eso vamos a estar hablando de promotoría y vamos a estar hablando de promotoría y de educación ambiental. Ahora que termine la sesión, les paso este documento en PDF para que ustedes lo tengan, los dos documentos se los voy a pasar de una vez para que ustedes lo tengan a la mano y voy a ver si lo puedo subir en plataforma, que como no me han hecho caso de la oficina de auxilio en estos asuntos, pues voy a tratar de hacerlo yo y ya les cuento a ver dónde les dejo subida la información, pero se les voy a pasar también al WhatsApp. Entonces, yendo al grano, vamos a comenzar analizando esta introducción que hace referencia a la promotoría ambiental como un procedimiento que busca promover la participación ciudadana en procesos de ¿qué? De planificación, gestión y seguimiento de políticas, planes, programas y proyectos orientados al desarrollo sostenible y la educación ambiental. Ya sabemos que cuando hablamos de desarrollo sostenible estamos enfocados en 3 grandes pilares. Para que el desarrollo sea sostenible no solamente tiene que tener un componente económico. ¿Que tiene que tener un componente económico? Pues sí, porque si no, no es negocio, si no, no es desarrollo, ¿cierto? Entonces tiene que tener una ganancia.
Pero ¿cuáles son los otros dos pilares de la sostenibilidad? Que esa ganancia no vaya en contra o en detrimento del medio ambiente o en contra o en detrimento de los actores sociales. Entonces, un pilar social, un pilar ambiental y un pilar económico son las tres patas que tiene el desarrollo sostenible y donde está enfocada la educación ambiental, ¿no? Entonces, este componente formativo estudiará la educación y la promotoría ambiental, la normativa y los diferentes planes, programas y proyectos institucionales que están enfocados en este recurso. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos dentro de lo que es la teoría del desarrollo sostenible? Buscamos un equilibrio, porque como venimos manejando la economía en nuestros países, que es una economía extractiva, sin respeto por el medio ambiente, pues nos vamos a quedar con unos empresarios con mucho dinero, pero sin planeta que aguante tanta extracción de materiales y tanta devolución de elementos contaminados, ¿cierto? Va a llegar un momento en que esto colapsa. Entonces, como ya afortunadamente estamos dándonos cuenta, lo que necesitamos entonces es entender y hacer conciencia de ese equilibrio que debe tener el desarrollo económico frente a la protección del medio ambiente y el respeto por las personas que trabajan también. El respeto y la valoración de esas personas que hacen posible ese proceso, que hacen posible ese sistema productivo. Por otro lado, se identificarán las principales técnicas y metodologías de educación para formar a la gente en el respeto precisamente por el medio ambiente. De pronto no nos metemos tanto con la parte social, pero sí lo vamos a tocar indiscutiblemente porque pues es parte de los pilares de la sostenibilidad. Y con el ánimo de conseguir que las personas adopten hábitos, productos y servicios más respetuosos con el medio ambiente. Esa es la intención de la educación y la promotoría ambiental, o sea, concientizar a las personas de que el medio ambiente, el sistema ambiental en el que se desarrolla su negocio, es importante cuidarlo, porque si acaba con ese entorno, ya no va a tener negocio, ya no va a tener de dónde. Entonces no es una cosa como de esperar a ver que las generaciones futuras lo solucionen, porque no van a haber generaciones futuras si seguimos tratando el planeta como nos gusta tratarlo, ¿cierto? ¿Qué es lo interesante de estos procesos que involucran activamente a las comunidades? Que nos obliga a nosotros como gestores o como promotores ambientales a conocer la población con la cual se va a interactuar. Este no es un tipo de educación donde yo hablo y usted se calla y escucha, o donde yo propongo y usted obedece. Este tipo de procesos se llevan a cabo con la gente. De hecho, es su obligación como promotor ambiental conocer ese tipo de actores. ¿Quiénes son los que saben? Por ejemplo, a veces hemos intentado desde los gobiernos enseñarle a la gente a potabilizar el agua y listo. Y nos metemos con el proceso tradicional que tenemos en la cabeza y les decimos que tienen que usar sulfato de aluminio y listo si estamos en una comunidad urbana normal. Pero a veces tenemos que llevar este tipo de procesos a comunidades indígenas que no han tenido este tipo de infraestructuras o contactos, ni les interesa tener contactos con sustancias químicas, tienen un conocimiento ancestral más orgánico, más de naturaleza. Pues hay comunidades indígenas en Colombia que tienen floculantes y coagulantes de altísima calidad y que vienen de las resinas de las plantas. Y si nosotros llegamos a meterle el sulfato de aluminio por los ojos, en primer lugar es probable que lo usen mal y acaben enfermos o acaben con problemas de aluminio en el agua o qué sé yo, porque no es lo suyo. Y de pronto, listo, acabamos enseñándoles y acabamos obligándoles a un procedimiento convencional y hemos desconocido ese conocimiento ancestral que tenían ellos y que servía y que era útil y que lo único que necesitaba era que usted lo apoye para que se haga de mejor manera.
que lo único que necesitaba era apoyar a la persona que sabía para que le enseñe a los demás y que ese sistema que ellos tienen y que no costaba de pronto tanto, funcione. Uy, se me ha caído Edilson. Edilson, ¿por qué se me cayó? Entonces eso es lo bonito de la promotoría ambiental. El trabajo requiere establecer técnicas y metodologías, pero apropiadas a ese territorio, apropiadas a esos actores. Pues no vamos a hablar solamente de estrategias de enseñanza, de obligarle a la gente a aprender una que otra cosa. Vamos a intentar educar en el contexto de las regiones. Si esa región ya sabe hacer abonos orgánicos, pues vamos a entrar a mirar cómo lo hacen y si está funcionando bien, así es como vamos a dejar las cosas. Si necesita apoyo con su sabiduría de tecnólogo que ya sabe cómo hacer abonos orgánicos de diferentes formas y usted puede colaborar para mejorar ese proceso, pues hágalo. Pero la mayoría de proyectos que han resultado exitosos en estas áreas se han hecho con el conocimiento de la gente, con el conocimiento ancestral incluso de las personas. Entonces, ese proceso de educación ambiental va a ser un proceso vinculante, un proceso que introduce al educador con el educando, o sea, con su alumno. Como les decía, es muy importante que el promotor se identifique con el entorno y sea capaz de lo que aquí llaman digerir la información para hacerla útil a las personas. Ese es el principio, de eso se trata. Entonces vamos a hablar del principio integrador, porque esa es otra cosa, ¿no? Todos los participantes son importantes. No solamente hay que escuchar al más jovencito, que es al tecnólogo recién egresado, que es el que tiene el conocimiento, escuche también al abuelo, escuche también a la señora, escuche a las personas dentro de los territorios. Ellos son los que manejan y viven en el territorio. La transversalidad hace referencia a que el proceso se contempla desde diferentes ciencias. Entonces, no solamente de pronto vamos a necesitar en estos proyectos hablar de calidad del agua o de las enfermedades que se transmiten por culpa del agua, sino que vamos a necesitar un profesional de tipo social o de tipo predial o de tipo, qué sé yo, un geólogo. Son diferentes perfiles, el campesino, diferentes perfiles de las personas que integran el conocimiento. Y esta palabra tan interesante que se llama fractalidad y que es la capacidad de entender como un todo o el principio de comprender esas problemáticas que se presentan, por ejemplo, en un barrio, en una ciudad o en una huerta, como un reflejo de una problemática más general. Entonces, cuando encontramos problemas en las comunidades, eh, lo más común es que sean problemas derivados o fractales o un pedazo de un problema más grande. Entonces ahí es donde está la pericia del educador y del promotor como tal. Entonces, antes de seguir aquí con los objetivos, voy a mostrarles un par de videos pequeñitos que uno está por acá abajo, pero lo vamos a ver de una vez, de qué es la educación ambiental y qué es la promotoría ambiental como tal y cómo lo define la normativa. Permítanme, les comparto pantalla por acá, mostrarles el video. Se me perdió. Bueno, aquí está el de educación ambiental. La educación ambiental se consolidó con el fin de concienciarnos ante la crisis medioambiental que vive el mundo.
Desde siempre, la especie humana ha interactuado con el medio y lo ha modificado. Los problemas ambientales no son nuevos. Sin embargo, lo que hace especialmente preocupante la situación actual es la aceleración de esas modificaciones, su carácter masivo y la universalidad de sus consecuencias. Por ello, en la educación ambiental, no solo es importante el conocimiento o la educación académica sobre el tema, también lo es el reconocimiento a la vida de otros seres vivos y procesos naturales. Si somos conscientes de que solo en un ambiente de crisis se consideran y se desarrollan soluciones innovadoras, parece claro que tenemos ante nosotros el desafío de encontrar en la crisis una ocasión para reinventar de forma creativa nuestra manera de entender y relacionarnos con el mundo. En este contexto, la educación ambiental tiene un importante papel que jugar a la hora de afrontar este desafío, promoviendo un aprendizaje innovador caracterizado por la anticipación y la participación que permita no solo comprender, sino también implicarse en aquello que queremos entender. Esta es solo una pequeña parte de lo que implica la educación ambiental, y para realizar un verdadero cambio debemos ser más los agentes dispuestos a revolucionar la forma de relacionarnos con la naturaleza. ¿Estás listo para ser uno de esos agentes de cambio? Te invitamos a suscribirte y activar la campanita. Bueno, a ustedes les toca estar listos porque para eso entraron a estudiar esta tecnología, ¿cierto? Queda claro, queda como conclusión que la educación ambiental se fundamenta en eso, en el cuidado del medio ambiente, en la necesidad de solucionar problemáticas que ya nos están llevando a crisis ambientales, a cambio climático que nos está modificando el clima ostensiblemente, a contaminación del agua que cada vez nos afecta la calidad y la cantidad del recurso, a contaminación por residuos sólidos que nos tiene algunas playas en el mundo cerradas ya por la cantidad de plásticos. Toda esa problemática que sabemos que está ahí, que por vivir en un paraíso como en el que vivimos, a veces no lo sentimos tan fuerte, pero a veces sí, y no nos damos cuenta de pronto con estos cambios de clima y con todas estas problemáticas que sí nos afectan. Entonces, de eso es la educación ambiental, o sea, a eso vamos, a concientizar a la gente, a decirle, pilas, aquí hay un problema, aquí hay una crisis, algo tenemos que hacer y en sus manos está hacerlo. Y vamos, este es un video que está ahí más abajo en la plataforma, pero lo vamos a ver de una vez, que es la definición de lo que es la promotoría ambiental. ¿Qué es un promotor ambiental? El promotor ambiental es un líder con gran sensibilidad y responsabilidad social frente al desarrollo sostenible de su localidad y su región. Es una persona cuyo interés por la comunidad y por la solución de problemas sociales lo han constituido en un sujeto respetado y reconocido en su comunidad. Se destacan por su saber y conocimiento espontáneo, que le permiten dar respuestas y proponer fórmulas de encuentro para conciliar los intereses de distintos actores sociales. Desarrollan proyectos y programas de apoyo a sus comunidades, generalmente enmarcados por procesos de sensibilización y educación. Su desempeño se enmarca en la participación ciudadana, el control social a la gestión ambiental y la organización de sus comunidades. Buscan la solución de las problemáticas ambientales con la formulación de proyectos socioambientales y de educación ambiental. Conclusión, el promotor ambiental pues va a ser el que lidera la educación ambiental. Entonces, ¿a qué están llamados ustedes? A ser líderes de los procesos en sus comunidades, en su empresa, con su equipo de trabajo. Eso es lo que se espera, un liderazgo, una sensibilidad, un conocimiento de causa. El conocimiento ya lo tienen. Ahora lo interesante es liderar esos procesos, ser capaces de liderarlos. ¿Cuál es el objetivo? Que los individuos y las comunidades se comprometan con la complejidad del medio ambiente, que haya una interacción de esos factores no solamente biológicos y fisicoquímicos, que son lo que altera, lo que genera
en casos, por ejemplo, de la contaminación, sino que también haya una interacción, porque esos sistemas no solamente son físicos o biológicos, son sociales, económicos, políticos, culturales. No solamente es que el agua está contaminada, es porque se contamina, eso viene de un asunto, de un comportamiento social, de un comportamiento cultural, de un asunto político. La creación de conocimiento, valores, actitudes, destrezas y habilidades que le permita a la persona participar de manera responsable, ética y efectiva en la previsión de problemáticas, sobre todo ética, ¿no? ¿Qué tan éticos somos cuando hacemos nuestro trabajo? ¿Qué tanto nos importa de verdad actuar de manera correcta? Desarrollar el sentido de responsabilidad y solidaridad. Eso es lo que se espera de nosotros, chicos. Eso es lo que se espera de la aplicación del conocimiento que hemos adquirido en este tecnólogo. No solamente para quedárnoslo para nosotros, sino para ser ejemplo de liderazgo en los grupos en los que lleguemos. Llámese grupo familiar, grupo social, grupo laboral, lo que quiera que sea, donde quiera que sea que estén. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con la educación ambiental? Entonces es el aprender sobre el ambiente, aprender en el ambiente y aprender para el ambiente. Entonces acuérdense, no es solamente tener un conocimiento, eso es aprender sobre el ambiente. Es que ese conocimiento debe involucrarse en la comunidad donde usted está, en el ambiente donde está. ¿Y con qué objetivo? Pues para mejorar las condiciones de todos. Entonces es sobre, en y para el ambiente. En eso consiste la educación ambiental. La educación ambiental pues se identifica como una corriente de pensamiento que no fue nuestra, fue un pensamiento, una corriente intelectual internacional que lo que pretendía era actuar en pequeñas comunidades para que ese cambio social, económico, político de las pequeñas regiones pues se pueda ver manifestado en grandes cambios que puedan llegar a mejorar las grandes problemáticas de las regiones y que de paso en aras de la sostenibilidad pues nos ayuden en torno a lo que se conoce como la equidad social y la participación ciudadana en esa educación. Entonces no se trata solamente de que usted como promotor vaya a educar, vuelvo y les digo, esto es un asunto que implica el conocimiento y la participación de la comunidad, del entorno donde usted quiera educar. Entonces esa educación ambiental acaba integrada con la filosofía del lugar, con las costumbres, con la cultura, con la calidad de vida, con lo que la gente conoce o sabe de protección y conservación, porque las comunidades por lo general tienen algunos valores que se van relajando, es otro asunto, pero tienen esos ejes primordiales que son los que predominan o los que tienen que tenerse en cuenta para hacer educación ambiental, partiendo de un fundamento ecológico o de un conocimiento de por qué se dan los problemas y las cosas, una concienciación que aquí llaman conceptual o de grupo, que es lo que les vengo repitiendo ya como 100 veces, conocimiento propio, conocimiento de grupo en la comunidad, investigación y evaluación de problemas, porque todo ese conocimiento tiene que servir para identificar qué es lo que está pasando y por qué, cuáles son las causas y los efectos, para llegar a una capacidad de acción. O sea, para llegar a ejecutar un proyecto que de verdad le esté haciendo bien o esté solucionando algún problema de una comunidad. A ver hasta dónde es que tengo que llegar porque les tengo un taller todo más de interesante. Parte de estos procesos de promotoría y educación ambiental van a estar muy asociados con la investigación. Porque con la investigación, por lo que les digo, no pueden partir del hecho de que ustedes ya lo saben todo o tienen el conocimiento
pues a flor de piel porque evidentemente acaban de estudiar su tecnólogo, pero lo que les digo, siempre llegar a las comunidades a investigar qué más hay, qué más allá, cómo puede usted llegar a ayudarle a la persona que ya está haciendo algo, no a tratar de borrar, hacer borrón y cuenta nueva y dejar que todo ese conocimiento que había se pierda, ¿no? Entonces, como toda investigación, pues se requiere un método, una fundamentación teórica, pero también una investigación práctica de qué están haciendo las comunidades, porque esos sujetos también son productores de conocimiento. No solamente porque sepan algunos oficios, que es de lo que he estado hablando, sino que también porque son capaces de reflexionar sobre las problemáticas que ellos mismos generan. O sea, listo, llegamos a una comunidad donde no hay un líder, donde no hay una conciencia ambiental, donde la gente simplemente hace lo que le da la gana. Pues también podemos trabajar con ellos para generar procesos de reflexión que les permitan avanzar por sí mismos, que no sea una orden, que no sea tener que llegar a multarlos, que no sea llegar a amenazarlos pues con que se va a acabar el mundo para que puedan generar su propia reflexión y a partir de ella generar instrumentos estratégicos que les permitan desarrollarse como comunidades, pero vuelvo y digo, un desarrollo económico con respeto hacia el medio ambiente y con respeto hacia los entes sociales, las comunidades y los trabajadores que son parte del ecosistema productivo. Aquí está el video que ya vimos y hace el resumen de las características como tal del promotor ambiental. Entonces se fundamenta en la vida en las comunidades, que se generan proyectos o propuestas que son ideas de la población, planificados por la población, donde usted apoya simplemente metodologías o conocimientos complementarios y que esas actividades pues vayan en camino a generar una evolución o un desarrollo de estas personas. ¿Qué más? Aunque existen gran variedad de temáticas que podemos encontrarnos para hacer promotoría y educación ambiental, aquí se han resumido como las más importantes. Estilos de vida y modelos de desarrollo. Estilo de vida. Si el estilo de vida de esas personas a las que usted va a capacitar se basa en la comida chatarra y en la toma de refrescos y gaseosas y agua embotellada, pues ya sabe usted de dónde está generando esa cantidad de plásticos por todo lado. Modelos de desarrollo, el que tenemos en Colombia. Nuestro modelo de desarrollo es consumista, es neoliberal. ¿Y qué quiere decir eso? Que se produce para que la gente compra y lo que se pretende es que más consume y que las cosas se dañen, ojalá bien rápido para que usted las bote y no le duren y que si le llegaron a durar le pasen de moda y ya no se las pueda poner. Eso es nuestro modelo de desarrollo. Entonces en eso vamos a estar enfocados. Impactos ambientales originados por prácticas sociales. ¿Cuántas prácticas sociales, por ejemplo, claro que esto es relativo, ¿no? Por ejemplo, hasta hace unos años, muchos yo creo, era muy típico que el pesebre de la casa se lo adorne con musgo, el musgo de los árboles. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando eran de pronto poquitos pesebres, pues era un equilibrio, ¿no? O sea, se le quitaba el musgo a los árboles y ya. Pero llegó un momento en que a la gente le dio por vender ese musgo y por bajarlo en tal cantidad que le quitó al árbol la protección que le daba ese musgo. O sea, ese musgo estaba ahí por algo y le servía al árbol. Y era una práctica social. Era una costumbre el ese pesebre con musgo, pero estaba acabando con los árboles. Ahora, también es cierto que ahora ya se prohibió por completo el musgo en los árboles y también hay árboles que les crece demasiado musgo y también se secan, ¿no? Eso era un equilibrio, pero pues ahí por ese lado no se logró. O la práctica también religiosa de la palma para celebrar el Domingo de Ramos, que estaba acabando con el hábitat del lorito,
del lorito, ¿cómo era que se llamaba? Patí amarillo, o cómo era, o piqui amarillo, y pues estaba acabando el Oreja lorito. amarilla. Ese, Rodolfo, gracias. Entonces, son prácticas sociales que generan impactos ambientales. Procesos productivos y usos indiscriminados de recursos. Entonces, la economía extractiva, el coger un terreno y meterle semillas transgénicas hasta acabarlo y que después de que usted cultivó no sirve ese terreno es para nada. Son procesos productivos, son uso de recursos, sí, se necesita alimentar a la población que cada vez es más creciente, pero pues si vamos a preponderar las grandes producciones para que generen más dinero, que los productos salgan extraordinariamente grandes, redondos y brillantes a costa del suelo, pues eso es grave. Manejo de residuos, que es de lo que ustedes saben, hábitos de consumo, hábitos de convivencia respecto con el medio ambiente. Tenemos comunidades en Colombia sobre todo comunidades indígenas y comunidades campesinas también, con un altísimo respeto por la tierra, por la madre tierra, que ellos saben perfectamente que es quien nos provee de los recursos. Hay hábitos, hay cosas que también son buenas y que son importantes de rescatar. Toda esa sabiduría ancestral del Amazonas con la cantidad de plantas y de elementos medicinales y de incluso elementos buenos para la piel y para el rejuvenecimiento y todo eso que sabían nuestros indígenas ancestros amazónicos. El nivel de responsabilidad, ¿no? El nivel de responsabilidad que asumimos en las cosas. ¿Nos hacemos los locos o somos responsables de lo que hacemos y de lo que enseñamos? ¿Qué posibilidad de acción tenemos? ¿Cómo manejamos los recursos hídricos? Que si el agua, estaba en otra clase hace un par de horas explicando sobre tuberías y me decían algunos aprendices, no, es que en mi población, pues el agua vale lo mismo. Les estaba explicando, era costos del agua. Me decían, no, es que allá vale lo mismo porque que no les parece que sea tan potable el agua, pero que en esas regiones, pues siempre el recibo llega igual. Entonces, en ese tipo de circunstancias, cuando usted sabe que todos los meses le van a cobrar 5.000 pesos de agua, pues no importa si el grifo se dañó, si la manguera se rompió, porque pues como es agua que no, o no le cobran a veces, vale 200 pesos, no le cuesta, pues no la cuida. Entonces el agua en todas circunstancias se debe cuidar, no se puede desperdiciar. Y eso hace que tengamos una serie de elementos para hacer educación ambiental. Entonces, dicha toda esta cantidad de teoría al respecto, ¿dónde está mi octavo trimestre? Vamos a desarrollar un taller y yo les voy a mostrar, yo desarrollé el taller con un ejemplo. Entonces, ustedes van a desarrollar otro ejemplo, pero el taller consiste en lo siguiente. Bueno, es el primer taller de promotoría y educación ambiental y es una de las evidencias que vamos a recibir. Los sistemas de agua y saneamiento requieren no solo conocimientos técnicos, sino también una comprensión profunda del entorno natural y la sociedad en la que operan. El promotor o líder ambiental cumple un papel esencial al integrar la educación ambiental con la gestión sostenible de los recursos hídricos, sensibilizando a las comunidades sobre el uso responsable del agua, la protección de las fuentes y la adecuada disposición de residuos, entre otras cosas. En este taller introductorio exploraremos cómo la educación ambiental impulsa el cambio social y técnico hacia comunidades más sostenibles. Ese es el objetivo de la educación. Analizaremos casos reales donde la formación ambiental ha transformado territorios. Esa es la intención que tengo en esta clase. Que toda esta teoría que parece tan bonita la veamos analizada en proyectos concretos. Entonces, ya vimos conceptos fundamentales de lo que es la educación, de lo que es la promotoría ambiental. Ahora quiero que revisemos un caso específico.
que es un proyecto que se llevó a cabo en la Amazonía colombiana y que se llama el Proyecto Selva. Vamos a ver aquí la noticia del ministerio. Entonces, miren, esta es la página del Ministerio de Medio Ambiente. Este es uno de los proyectos más recientes. Esta noticia es del 2023. Y dice, Minambiente lanza escuela de selva para contener la deforestación en el Amazonas. Ustedes saben que el Amazonas es nombrado como el pulmón de América, el pulmón del mundo. ¡Oh, qué maravillosa la selva amazónica! Todo el mundo habla de la selva amazónica, pero resulta que en el Amazonas cada día se registra la quema de cientos de miles de árboles porque las familias circundantes, hay algunas que se dedican a la producción de carbón vegetal y el carbón vegetal utiliza una cantidad de árboles para hacer un bulto de carbón, porque ese carbón vegetal no es ni siquiera efectivo ni eficiente para hacerse. O la ampliación de las fronteras agrícolas, o la ampliación de las fronteras ganaderas, o la tala indiscriminada para vender madera ilegal. Es tal la problemática que ya al menos del lado de Colombia pues tuvieron que empezar a ponerse las pilas con eso, aunque también del lado de Brasil y Perú lo están haciendo. Entonces fue una estrategia que desarrolló Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, algunas de las universidades y de los centros educativos del Amazonas, algunas instituciones y, ¿cómo es que se llaman? Estas organizaciones internacionales, y vienen desarrollando esto desde hace varios años con el objetivo de coger de frente esa problemática que es la deforestación y enseñarle a las personas cómo pueden organizar su territorio y organizar su entorno para sacarle provecho al entorno, provecho económico, porque estamos hablando de desarrollo, pero sin acabar con el entorno. Entonces, ¿de qué consiste este taller? Yo les voy a mostrar mi taller primero que todo, porque ustedes van a hacer algo similar. Entonces, este es el caso Escuela de la Selva. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Caso Escuela de la Selva, aquí está. Esto es un ejemplo de lo que ustedes van a hacer, porque ustedes lo que van a hacer es a buscar otro caso de promotoría ambiental, ojalá acá en el Quindío, o mejor todavía, en el Quindío, en la región donde usted viva, que seguramente encuentra, y vamos a hacerle un análisis. Entonces, por ejemplo, este es el diagrama general que uno encuentra en las páginas del ministerio de los módulos, cómo se llevó a cabo el proceso de la Escuela de la Selva, de todo lo que hubo paso a paso. Entonces, ¿qué fue lo que tocó hacer para la formulación y gestión de este tipo de proyectos? Analizar qué tipo de proyectos es que vamos a hacer, qué metodología vamos a llevar a cabo, qué gestores o qué actores vamos a invitar al asunto. Una vez que ya teníamos eso organizado, implementar un ecosistema estratégico que viene siendo identificar, ya tenemos todos los actores, identificar cuáles son esos riesgos, esas amenazas, esos problemas, esas formas de organización que nos sirve para enfrentar el problema, porque si alguien conoce de la problemática de su territorio, pues es la gente que habita allí. Y después que ya sabemos cómo es que son y de dónde vienen todos esos problemas, hay que hacer un ordenamiento de la información, ¿cierto? Hay que
plasmar eso en planes, programas y proyectos de manejos forestales, de viveros, de planificación predial, de todo lo que se hizo, todo lo que se hace en esta etapa es planificar, pero aquí ya están los ejemplos como de algunos de las cosas que ellos lograron, hasta llegar a generar un sistema de educación para toda la comunidad, empezando por los más pequeños, para que este asunto sea sostenible, que no sea solamente un proyecto que se hizo en determinada región en determinado momento y que se acabó la plata para los refrigerios y que se dejaron de reunir y que se acabó el asunto. Entonces, de esto se trató este caso. Se llamaba, o se llama todavía, porque todavía está como vigente la segunda parte, se llama Escuela de la Selva, Educación Ambiental en la Amazonía Colombiana. La iniciativa Escuela de la Selva, entonces, como les decía, surge en el marco del programa Visión Amazonía, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, en apoyo con la Universidad del Amazonas, el Instituto Invianam, y que buscó fortalecer las capacidades de las comunidades locales para el manejo sostenible del bosque amazónico. Sostenible. ¿Manejo se le está dando al bosque? Sí, el problema es que no es sostenible. ¿Qué problemas quiso resolver? Entonces el proyecto se diseñó para responder a la necesidad de mejorar la gobernanza ambiental. ¿Qué es la gobernanza? Es la forma en que gobernamos el territorio, es la forma en que manejamos el territorio a nivel ambiental. ¿Cuáles son los principales problemas? Como les decía, deforestación, pero además, no solamente por culpa de la deforestación, sino de las malas prácticas, también había pérdida de biodiversidad, y esto es sumamente grave porque la selva, pues es uno de los entornos que caracteriza a nuestra Colombia, porque tiene la mayor cantidad de especies, de aves, de reptiles, de mamíferos, de animales que se requiere proteger, y si usted les acaba el hábitat, o se meten en unos tipos de procesos extractivos, de producción o de incluso turismo irrespetuoso con el medio ambiente, pues acaba, espanta la biodiversidad. Uso inadecuado de los recursos naturales, mucha contaminación. El concepto de educación ambiental entonces fue aplicado a través de un proceso participativo donde se reunieron a las comunidades para entender desde el conocimiento que ellos tenían cómo era su entorno, reconocer qué papel tenía cada una de las personas en cuanto a la protección o no protección del medio ambiente y tomar decisiones. Entonces los objetivos fueron esas: fortalecer las capacidades de líderes y lideresas comunitarios en temas de conservación y restauración de bosques, porque hay que aceptar que ya en las comunidades vamos a encontrar líderes, tampoco tenemos que ir a asumir eso nosotros. En las comunidades siempre hay líderes sociales, entonces qué bonito que sean esas las personas que ya tienen credibilidad, a las que ya la gente les cree y las sigue, que ahora estén hablando de restauración y de conservación. Que la gente conozca la legislación, que conozca qué más se puede hacer con el medio ambiente, cómo se puede gobernar con sostenibilidad ese medio ambiente. Obviamente fomentar la participación de esas comunidades locales en la toma de decisiones, que no sean esos procesos participativos que vemos en algunos gobiernos, donde llega un equipo de ingenieros y reúnen a toda la comunidad. Entonces los ingenieros hacen un proceso participativo, pero eso suena que usted participa, pero yo decido. No, la idea es tener en cuenta de verdad ese conocimiento y esas decisiones de las personas. Porque si usted hace un proyecto que está acorde con lo que la gente quiere o se logra poner de acuerdo, pues va a ser más fácil llevarlo a cabo. Y lo más importante, este proyecto intentó integrar esos saberes tradicionales que son tan valiosos en el Amazonas y en todas nuestras comunidades con ese conocimiento técnico de la gestión sostenible del territorio. Entonces, la función del promotor ambiental fue actuar. En este caso, los promotores ambientales fueron facilitadores, es que ni siquiera fueron los que llevaron a cabo todos los cursos y seminarios que se hicieron. Obviamente hicieron parte de alguna de las temáticas, pero también facilitaron el aprendizaje mediante el diálogo entre las comunidades.
y las instituciones de expertos, ¿no? A veces no se trata de que usted vaya a dar todas las charlas de todos los cursos. A veces se trata de ser el que consiguió el contacto o del que consiguió el espacio para que un experto en determinada temática o una institución que maneja muy bien una temática hable con una comunidad. O sea, usted no solo tiene que ser el profesor, digámoslo así, o el consultor o el conferencista, usted también puede ser un intermediario y servir como enlace, que fue lo que hicieron la mayoría de promotores, un equipo muy grande de gente que trabajó en este proyecto. Pero lo que se dedicó fue a eso, a integrar al que sabe el que sabe ancestralmente con el que sabe las técnicas actuales para poder ayudarle a estas personas a tener un negocio, a ganar de determinada forma, pero sin afectar su entorno. ¿Cuál fue la estrategia central? Un asunto que ellos llamaron educación vivencial y participativa. Entonces, nuevamente, lo que les decía más adelante, una combinación de formación académica con conocimiento tradicional. Entonces respetó muchísimo, muchísimo a los diferentes actores, al líder de la comunidad indígena, todo ese conocimiento social y cultural que tenían los diferentes grupos que lograron unir. Lo que les digo, lo que se hizo fue complementarles o ayudarles a mejorar esa estructura de conocimiento que ellos ya tenían. Entonces los talleres eran comunitarios, los diagnósticos eran participativos. Un diagnóstico participativo es donde todos los participantes dicen, no, a mí me parece que el problema aquí es este. Entonces el otro dice, no, es este otro, no, es este otro. Y alguien tiene que moderar ese asunto para de verdad encontrar cuál fue la causa, cuál es la consecuencia y dónde es que está el problema en la mitad de todo eso. Obviamente también tenían que tener capacitación jurídica y técnica, ¿no? Porque las cosas en Colombia pues deben cumplir una normativa. Y eso en últimas, enfocado nuevamente a fortalecer líderes para que se queden en las comunidades, para que su proyecto no se vaya cuando usted se vaya del territorio, sino para que sea exitoso en la medida en que haya gente que se quede apropiada del asunto. Entonces, este es uno de los casos más exitosos en Colombia, donde se demostró que la educación ambiental puede convertirse en una herramienta poderosa de empoderamiento social. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Entonces aquí consulté los resultados concretos. En la primera fase se lograron formar 600 personas, que eran líderes campesinos y líderes indígenas, aquí no puse lo de los indígenas, de la Amazonía colombiana y en el entorno de un diplomado que se llamaba Gestores Comunitarios de la Selva. Les hicieron un diplomado, les dieron su cartón del diplomado y dentro de ese diplomado les organizaron contenidos donde incluso muchos de los gestores, muchos de los líderes de las diferentes comunidades eran los que estaban a cargo de algunos de los contenidos. Hoy en día se supone que más de 830 personas están trabajando en la sostenibilidad del bosque del Amazonas gracias a este tipo de iniciativas. O sea, vieron que trabajar en la sostenibilidad del bosque podía ser lucrativo y que tenían que cuidarlo para que siga haciéndolo. Entonces, miren, esto viene siendo como lo más importante. Ya en la segunda fase de ese proceso, se planteó una idea para los jóvenes participantes que era que diseñen emprendimientos en torno a la economía de la biodiversidad con financiación de capital semilla, obviamente, para las mejores propuestas. De ahí, evidentemente, también estuvo el SENA involucrado con Fondo Emprender. Capital semilla para que los jóvenes puedan desarrollar proyectos productivos de economía verde o mercados verdes. Entonces, no se imaginan la cantidad de productos y de buenísima calidad que han salido de ese tipo de iniciativas y que en este momento se usan, por ejemplo,
alisadores orgánicos, aparte carísimos, ¿no? Pero de altísima calidad que usan las grandes peluquerías. Entonces, y lo venden de esa manera, porque es que a las mujeres nos alisaban el pelo a punta de formol, y eso no solamente nos estaba tumbando el pelo a nosotros, sino matando al peluquero, porque las mujeres íbamos una vez al año al proceso de alisado, pero ellos hacían 2, 3, 5 alisados diarios y ese formol les estaba dando cáncer. Entonces, por necesidad, ellos tuvieron que buscar una opción más natural. Y pues se han encontrado en las diferentes resinas y con la sabiduría ancestral de las personas en el Amazonas, productos específicos que generan esta textura en el cabello y que es un proyecto de mercados verdes, de tecnologías verdes. Así con el coco, con el sacha inchi, con diferentes elementos, frutas, resinas y elementos naturales con altísimas capacidades. Entonces, hay un respeto por proteger ese tipo de plantas y de elementos vegetales biodiversos para poder sacarle provecho y buen provecho. Una cantidad también de cremas para la piel han salido del Amazonas. De frutas, ¿cómo se llama eso? Que son como secas, con frutos, no, pero no son frutos secos. Se me olvidó el proceso, deshidratados, frutos deshidratados de exportación. O sea, poderle dar la oportunidad a un extranjero que en un invierno no crece en sus regiones, que no les crecen ni las uñas, dicen ellos, poderles dar la oportunidad de importar frutas deshidratadas que simplemente se les quite el agua y conservan absolutamente el sabor. Pues, han sido grandes oportunidades de negocios para ellos. Les permite darle o sacarle provecho al campo, sacarle provecho a la selva sin necesidad de acabarla. ¿Qué más? En el portafolio de intervenciones se señala que bajo el programa también está el turismo en naturaleza. Esa es otra cosa que se ha implementado muchísimo, estrategias de turismo, pero un turismo respetuoso. Entonces, no es el típico turismo del balneario donde llega la gente a beber y a tirar basura, sino un turismo, por ejemplo, de el paso en balsa por el río Amazonas o la quedada en un tipo de estructuras que arman en los árboles, donde de pronto sin ventanas, sin nada, pero son experiencias, ¿no? Pero que pueden tener en contacto por las mañanas con las diferentes razas de micos y de monos que habitan en la región y que tiene usted que tener hasta cuidado porque se le llevan las cosas, que puede alimentar directamente con lo que debe alimentar, ¿no? Por ejemplo, en el Amazonas se promovió una isla que se llama la isla de los micos. Y es una isla donde a usted lo llevan con toda la precaución, le hacen quitarse pues gafas y cosas que los miquitos se pueden llevar, porque son bastante traviesos. Le permiten solamente comprar, porque tiene que comprar bananas, no le permiten llevar mecato ni absolutamente nada más. Y los animalitos ya están enseñados a eso, no los puede tocar tampoco, o sea, usted les puede tomar fotos y verlos, y ellos se le trepan encima, pero usted no los puede coger. Y es la experiencia, entonces si esos mijitos lo ven a usted con un banano en la mano, se le tiran encima, se lo quitan y usted puede sentirlos a ellos, puede sentirles los suavecitos que están porque le rozan la piel, pero no los puede tocar. Y es una forma muy bonita que atrae muchísimo a los turistas y que tiene un respeto por la comunidad de monitos, por su alimentación, se respeta su entorno, se respeta lo que comen. Obviamente, pues no les voy a decir que ya no hubo ninguna afectación en
ellos prácticamente se acostumbran mucho al humano y de pronto eso en otra instancia no es buena. Pero es una forma de tener un asunto, un negocio económico sin acabarlos, ¿no? Sin capturarlos, como hay otros sitios, por ejemplo, cerca de Leticia, porque les estoy hablando del Amazonas colombiano. El Amazonas es una selva muy grande y del lado del Perú hay sitios donde le cobran a usted por entrar, pero los animalitos los tienen pero amarrados y dopados. Entonces usted puede ver un miquito, pero un miquito todo repelado que sí se le acerca y le quita a usted los chitos o lo que esté comiendo o se le lleva el bombombún y pues todo el mundo se ríe, pero es un miquito que se le nota en su piel y en su salud que pues no está bien, además que está amarradito. O puede ver un jaguar amarrado, puede ver una babilla amarrada, o sea, cosas que no están bonitas, ¿no? Sin embargo, pues que también generan recursos. Entonces ahí es donde está la educación ambiental, ahí es donde está la promotoría, ahí es donde está el trabajar con la gente para que pueda hacer eso, pero respetando a los animalitos y manteniéndolos bien, igual con las plantas, igual con todo lo que tengan que hacer. Entonces esa es la conclusión. Este caso muestra una estrategia de educación ambiental que pudo pasar, que puede pasar de la teoría a la práctica formando líderes y activando proyectos que lograron diversificar y que siguen haciéndolo, ¿no? Porque esto sigue en marcha, diversificando la economía del bosque y que pudo generar un camino progresivo que se emprende cuando la gente de verdad evalúa sus comportamientos y es capaz de generar un camino progresivo hacia el desarrollo, pero hacia un desarrollo que permita la sostenibilidad. Entonces, ese es mi ejemplo, eso es lo que yo investigué. Lo que les toca a ustedes, por lo tanto, ¿qué horas son? Apenas. Sí, la intención era demorarme solo 1 hora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Después de haber visto el ejemplo y después de haber escuchado pues, la teoría de qué es la promotoría y la educación ambiental, vamos a buscar con la ayuda del internet, de ChatGPT, de Gemini o de lo que quiera que ustedes quieran, otro caso. Otro caso y lo vamos a investigar y vamos a mirar qué tanta información hay y vamos a responder estas preguntas. ¿Cuál fue el problema ambiental abordado? O sea, encontraron porque en el La Guajira, por ahí estuve leyendo otro ahí en el Casanare. Pero, ¿cuál fue el problema? Cada proyecto de educación ambiental ha tenido como base una problemática distinta. Puede ser la mala gestión de residuos sólidos, en otros es la escasez del agua, porque los que están más arriba la usan indiscriminadamente y no les dejan a los que están abajo. ¿Cuál era la problemática que generó el proceso? ¿Qué objetivos perseguía la iniciativa? Porque puede ser solamente que estos procesos se hagan para eliminar un problema. ¿O qué es lo que más se quiere? ¿Se quiere generar proyectos? ¿Se quiere generar un proceso de educación en los colegios? ¿Cuál era el objetivo de la noticia o del proceso de educación que se generó? ¿Qué hizo el promotor ambiental? Porque también hay procesos donde el promotor ambiental ha sido organizador y gestor, pero no se ha dado como de la manera en que yo les contaba que se dio en el Amazonas. ¿Cómo se da en este caso que usted investigue? ¿Qué estrategias participativas aplicaron? Entonces, no, que en este caso hicieron un diagnóstico con la espina de pescado, que una espina de pescado haga de cuenta una espina de pescado donde las espinas de arriba son las causas, donde las espinas de abajo son las consecuencias y así la gente identifica cuál es el problema base que tiene que enfrentar para poder solucionar lo que les pasa. Y lo más importante, qué resultados concretos se lograron, porque esa es la intención de esos proyectos, que se logre algo. Entonces, que por allá en Tasmania
un proceso de educación ambiental, encontró que las personas definitivamente no tenían agua potable, las comunidades no tenían agua potable y no la iban a tener porque el agua estaba bien lejos y países bien pobres que definitivamente recursos en el próximo siglo para que tengan una planta de tratamiento de agua potable no iba a haber. Y analizando y pensando en la gente se encontraron, y hablando con la gente se encontraron que los que les tocaba ir a recoger el agua eran las mujeres y los niños, porque el hombre pues salía a trabajar, hasta cazar y las cosas pues como de sostenimiento como tal del alimento de la familia, pero definitivamente a la que le tocaba ir por el agua era la mujer. Entonces, se habían tratado las ONGs como de implementar tanques, una cantidad de sistemas que era inviable que una mujer los lleve, los transporte. Entonces esos se habían quedado allí como de lado hasta que encontraron una forma de trasladar el agua que son como unos botes pequeños, haga de cuenta un botellón de agua, de los botellones de agua de 5 o 7 litros, pero con rueditas, que hasta un niño los pudiera llevar y traer de un material de un PVC muy resistente al calor, pues que no genere problemas de contaminación ni que vaya a desprender sustancias tóxicas. Y esa fue la forma de ayudarle a las personas para que vayan a traer agua de donde les tocaba traerla y fue el objetivo. Y ese fue el resultado concreto logrado. No tuvo que ser tan magnífico como lo que se hizo en el Amazonas. A veces hay cosas más concretas, más pequeñas, pero lo importante es identificar cuál fue el resultado. Entonces eso, ¿en qué tipo de problemáticas o en qué tipo qué pueden buscar, mejor dicho? Puede estar asociado con protección de fuentes hídricas, con manejo de residuos, con reforestación o conservación, con turismo sostenible, hay muchos proyectos, con participación ciudadana en gestión ambiental. En turismo sostenible hay muchísimos proyectos. Por allá, si no encuentran en el Quindío o les parece más interesante otro, puede ser por ejemplo, Caquetá, Florencia, en Florencia. Han habido procesos de estos espectaculares que se han trabajado incluso con comunidades de reinsertados, donde por el accionar de este tipo de grupos al margen de la ley que estaban inmersos en la selva, conocieron unos espacios paradisiacos que definitivamente solo conocían ellos, porque eran sitios donde solo ellos podían entrar, nadie más se le medía, pero que en este momento ellos han constituido empresas que llevan a los turistas a este recorrido por estas cascadas, por estos túneles de piedra con ríos absolutamente claros, donde, en fin, son unas cosas pero espectaculares, donde obviamente al turista no se le deja llevar nada que pueda ensuciar ni que nada, y las embarcaciones son adecuadas para no contaminar con combustibles. Han generado empresas, por ejemplo, se perdía mucho la piña. Uy, no, y la piña que hay en el Caquetá es una cosa loca, chicos, se llama piña caqueteña. Esa vaina es una piña blanca, pero absolutamente dulce, es blanca por dentro. Y se perdía mucho porque no la podían sacar de allá. Y ahora están haciendo de un resultado de una de estos asuntos de promotoría ambiental, ahora tienen una empresa de, de producción de conservas de piña. O sea, hay muchísimos casos en el país y fuera del país. ¿Qué queremos? Queremos es en este momento el objetivo de esta actividad es identificar cuál es el perfil y qué es lo que hace un promotor ambiental, qué es lo que probablemente ustedes lleguen a hacer en cualquier momento, qué es lo que persigue, qué objetivos y qué resultados se pueden obtener. Entonces, pues lo llamé informe, pero es un documento como el que les acabo de mostrar, que tenga título, que tenga localización, o sea, que me digan en qué municipio, ciudad, departamento está, qué problema fue el identificado, cuál fue el objetivo de ese proyecto, qué función cumplió el promotor social, qué estrategia didáctica aplicó, si hay que identificar alguna,
cuáles son los resultados concretos y qué conclusión saca del asunto. Formato Word, máximo 2 páginas y ojalá sustentado de una vez en clase. Entonces les voy a pasar, vengan, les voy a pasar antes que nada esto al chat para que tengan lo que toca hacer o el taller y el ejemplo del taller. Preguntas, comentarios, inquietudes, que lo siento calladitos. Aquí está el taller. Ups, y aquí está el ejemplo. Para que si quieren se llenen él. Ojalá encuentren algún caso asociado a su región específica. Veamos qué hay en Salento, qué hay en la historia de este eje cafetero. Y mientras ustedes van investigando, ¿tienen inquietudes o preguntas respecto a la actividad? ¿Se me durmieron, se me fueron, se me escondieron? No, aquí están juiciosos. Aquí estamos, profe. Profe, o sea que la pregunta, digamos yo aquí ya le estoy preguntando a ChatGPT. La pregunta sería, ¿qué proyectos de promotoría ambiental se están desarrollando en el Quindío? ¿Podría ser? Exacto. Comencemos por ahí. Porque, De los que él le porque suelte. por aquí hice otra pregunta, pero no sé si la hice bien. Le pregunté proyectos de educación ambiental en el Quindío. ¿Esos también podrían servir o eso ya es diferente? Sí, proyectos de educación o promotoría ambiental, que es lo mismo. En el Quindío, y de lo que él le muestre, escoja uno que le guste y empiece a preguntarle. Empiece a preguntarle qué hicieron, cómo lo hicieron, a quién reunieron y qué sacaron y qué productos obtuvieron, que le investigue todo hasta que logre armarme hasta que sea claro cuál fue el problema, cuáles fueron los objetivos como tal del proyecto, qué hizo ese promotor, qué estrategias utilizó y qué productos se obtuvieron, porque tienen que haber productos hechos ya o en curso, pero tiene que haber algún producto. Mientras ustedes van investigando, yo les voy a pasar los documentos de este trimestre, que están aquí. Y de bueno, vamos a pasarles. Pero debería cambiarle el nombre porque si no, ustedes no van a saber eso qué es. Bueno, mientras ustedes van consultando, yo voy haciendo acá. Dígame, Edilson, ¿qué encontró? No, fue una churreta, pero fue como interesante. A ver, cuente. Dice, claro, a continuación te presento un documento estructurado en formato Word que aborda un caso de gestión ambiental en el Quindío, específicamente en el ámbito de agua potable y saneamiento básico. Este caso se basa en el Plan Ambiental del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico para
para el Quindío 2021-2023, aprobado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con una inversión de 62.000 millones de pesos. Pero ese sí es le escucho entrecortado, Dilson, ¿ese sí es un proceso de promotoría ambiental o es un proyecto No gubernamental? sabría, no sabría distinguir. Escucho entrecortado. Pregunten que sea un proyecto de educación ambiental, de promotoría ambiental. Y antes él siempre les va a decir, te paso a Word, te pongo esto en formato y no sé qué. Antes de hacerle pasar las cosas a Word, revisen primero que les dé todo lo que ustedes necesitan saber. Entonces ahorita vamos a buscar un proyecto de promotoría, de educación ambiental en el Quindío. Ah, entonces le cambió el título, entonces yo pregunté mal entonces, porque me dice, título de caso, plan ambiental del sector de agua potable y saneamiento básico del Quindío. A ver otra vez, ¿cómo fue que preguntó? Yo pregunté, pero lo busco, ¿qué proyecto de plan ambiental se desarrolla en el Quindío? Ya, sí, preguntó mal. ¿Qué proyecto de plan ambiental? Puede ser un proyecto gubernamental, puede ser un proyecto de lo que sea. No, promotoría y educación ambiental estamos buscando. Entonces coloco, corrijo, promotoría, Ajá, necesito un proyecto, necesito que investigues proyectos de promotoría y educación ambiental que se hayan desarrollado en el Quindío. Profe, a mí aquí me apareció uno, le voy a contar un poquito a ver si este me sirve. Dice proyectos ambientales escolares PRAE en el Quindío. Ajá, Y ese sí. entonces dice, en el Quindío se han venido implementando proyectos a través de la red PRAE, proyectos ambientales escolares, para que las instituciones educativas integren temas ambientales en su currículo. Un ejemplo, en el municipio de Montenegro, Quindío, estudiantes explicaron su proyecto centrado en la microcuenca La Picota, como parte del PRAE. Otro, según la nota institucional de la gobernación, el departamento, en alianza con Japan International Cooperation, fortalecerá la educación ambiental en 54 instituciones de los 11 municipios no certificados. ¿Eso me servirá? Sí, vamos a ver, ahí se está adelantando un poquito la próxima clase, vamos a ver PRAES, Procedas y otro tipo de sistemas de gestión que se ha inventado, no, que ha generado el gobierno con el fin de educar desde los pequeños. Entonces ahí está bien, ahí me está hablando ustedes de los programas de educación ambiental de colegios, de los PRAES, ¿no? Hay PRAES y Sí, Procedas. pero Ese entonces, ¿eso me sirve Sí, ese le o sirve. no? Entonces, Sí, ahora. sí sirve. Agárrelo ese y empiece a preguntarle, que le investigue qué hicieron, dónde hicieron, a quién citaron, Señora todo. instructora, Cuénteme, Rodolfo, ¿cómo le fue? por ejemplo, en el caso de el proyecto Plan Verde Bosques para la Paz desarrollado en el departamento del Quindío, ¿ese cuál le podría? Ese sirve. A ver qué dice, pero no, si es un proyecto de promotoría, ¿no? O no es solamente el gobierno, ¿cómo lo encontró? ¿Cómo preguntó? No, porque los puntos que trata son promover la protección y recuperación de las áreas degradadas, restaurar y conservar áreas prioritarias para el esclarecimiento estratégico, fomentar el desarrollo regional en el sector forestal sostenible. Eh, Dice que es cofinanciada por entidades como el Ministerio de Medio Ambiente a través de recursos de crédito, el Fondo Nacional de Regalías. Además, por concepto de Bosques para la Paz en Colombia, es un programa liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que busca integrar la conservación de la biodiversidad con proyectos productivos en beneficio de las comunidades organizadas, constituyéndose en un monumento vivo de paz y memoria. Las comunidades beneficiadas son capacitadas en educación ambiental y prácticas productivas sostenibles y denominándose guardianes de paz y ambiente. Sí, sí sirve, Rodolfo. Sí le sirve. profe, Dígame, Dilson. ¿ya me escucha? Sí, sí le escucho, ahí le escucho mejor. Ya, ya cambié la pregunta, profe, dice, necesito que investigues un proyecto de promotoría y educación ambiental en el Quindío, ¿cierto? Ajá. ¿Está bien así o qué más le añado a eso? Sí, está perfecto. ¿Qué le dijo? Entonces me dijo,
Claro, a continuación te presento un caso representativo de promotoría de educación ambiental en el Quindío. Tomo me mandó caso de promotoría de educación ambiental en el Quindío. Título de caso: proyecta al 100% educación ambiental para un futuro sostenible en Salento. De una me mandó para Salento. Mm, Localización: municipio, Salento, departamento Quindío. Contexto ambiental: Salento es un municipio reconocido por su diversidad y atractivo turístico, sin embargo enfrenta desafíos relacionados con la gestión de residuos sólidos y la conservación de su entorno natural debido al crecimiento del turismo y la urbanización. Problema ambiental identificado: la creciente generación de residuos sólidos y la falta de conciencia ambiental entre los residentes y visitantes, lo que afecta a la calidad del entorno natural y la sostenibilidad del municipio. Objetivos del proyecto: fomentar la conciencia ambiental en la comunidad escolar, promover la correcta separación y disposición de los residuos sólidos, involucrar a los estudiantes en actividades prácticas de educación ambiental. Función del promotor ambiental: el equipo de proyecta, sería que escribió mal, dice el equipo de proyecta, Ah, él escribe mal a veces, por eso es que tiene que estar uno ahí corrigiéndole. el equipo de proyecto, debe ser el equipo de proyecto, no, el Puede dice No, ser. amolatado. proyecta es la entidad que pueda desarrollar el proyecto, compañero. Como hay una entidad que se llama Proyecto en el departamento del Quindío. Ah, ya. Que no sabes como el que no ve. El equipo de Proyecta, en colaboración con la Secretaría de Educación del Quindío, lideró la implementación de actividades educativas y lúdicas en las instituciones educativas de Salento, facilitando recursos y materiales para la enseñanza de prácticas ambientales sostenibles. Estrategia aplicada: realización de dinámicas lúdicas y juegos educativos sobre separación de residuos, organización de ferias ambientales y carnavales ecológicos, integración de la educación ambiental en las festividades culturales del municipio. Resultados concretos: participación activa de estudiantes y docentes en actividades ambientales, incremento en la conciencia de la comunidad escolar, fortalecimiento de la cultura de sostenibilidad en el municipio. Conclusión personal: en este caso demuestra la efectividad de integrar la educación ambiental en las actividades escolares y culturales para fomentar una cultura de sostenibilidad. La participación activa de la comunidad educativa es clave para lograr cambios significativos en la gestión ambiental local. Bueno, eso es lo que me dijo ChatGPT. Ahora sí, cuénteme usted su conclusión. Cuénteme qué de todo eso que leyó, si le parece usted que es habitante del Quindío, para empezar, ¿cuál es esa problemática? Donde claro que el que vive en Salento creo que es Rodolfo, ¿no? Pero usted también ha de haber ido. Entonces, Sí, claro. cuénteme qué le parece, cuénteme usted con sus palabras. Ya sabemos que la problemática que se, que se enfrentó fue la gestión de los residuos en Salento. ¿Considera usted que eso es por qué o de dónde comienza? ¿Qué es lo que ha visto? ¿Cuál es su percepción de la problemática? Pues yo no soy de Salento, pero de acuerdo pues a lo que he analizado y pues de acuerdo a lo que leí acá, pues se podría aplicar al caso de, pues, por tanta gente que entra al municipio en son de turismo. Entonces, eso crea mucho descontrol porque pues, usted sabe que pues, esa gente consume mucho lo que son productos así que contienen plástico. Entonces, hay gente que no tiene la conciencia de hacer como la respectiva de disposición de esos residuos, sino que los van tirando para ahí donde caiga y pues eso va afectando la biodiversidad. Y definitivamente cuando uno trabaja en sistemas de sostenibilidad turística le hacen una primera recomendación respecto al turista y le dicen que al turista uno debería tratarlo como trata a sus hijos y a sus hijos debería tratarlos como trata al turista. ¿Qué quiere decir esto? Que uno a sus hijos les pone normas, ¿cierto? Entonces a Sí, su hijo claro. tiene que hacer esto o dejar de hacer lo otro. Y a veces al turista no, se lo deja hacer lo que le dé la gana porque como es el turista y porque como está pagando, entonces no es tan así. O sea, el turista llega a un territorio y tiene que respetar las normas del territorio, así como lo respetarían las personas
eh, que son de la familia. Entonces, definitivamente es una problemática. Y al hacerlo con los niños, ¿qué considera usted cómo enfrenta allí la problemática? Porque dice el proyecto que lo hicieron en los colegios, ¿no? Sí, claro. Pues yo creería que pues, en cuanto a los niños sería más proyectado como a futuro. Sería como de, o sea, tratar de como encaminar a esta pequeña multitud a futuro. A futuro porque pues ellos en el momento no tienen como conciencia de ciertas cosas, entonces se prestan más como para enseñarlos a uno que ya pues está más viejo, que tiene como sus costumbres, digámoslo así. Edilson, y usted como promotor ambiental, o sea, le tocó hacerse cargo de ese proyecto, Ah, ¿qué estrategia, qué le hubiera dicho a esos niños? ¿Qué idea tendría usted para esos niños para que esa situación que es un problema sentido en Salento mejore a futuro? que se pongan juiciosos, les doy correa. Porque enseñarles a separar está bien, o sea, al menos ellos tienen que separar, ¿no? ¿Qué más les hubiera podido ser una estrategia para, o incluso de las que dicen ahí, cuál le parece que es la estrategia para conseguir que esos niños que en este momento se están formando en un futuro saquen a Salento de esa problemática o al menos ayuden a mejorar la situación en este momento? Pues yo creería, profe, que pues, en caso de los niños sería muy bueno como aplicar cosas dinámicas así para como juegos, cosas así para que ellos, o sea, cosas que le entre, que sean más llamativas hacia ellos. Pues creería yo, ¿no? Sí, definitivamente la estrategia con los niños es jugando y miren que ellos son muy perceptivos. Entonces, cada que les toque trabajar con niños, van a poder incitar la imaginación de estos pequeños. ¿Qué tal en esas pequeñas personitas, qué sé yo, un negocio de implementación de bebidas en recipientes naturales o qué sé yo, algo que le guste al turista y que no contamine su espacio? Entonces, su conclusión personal, no la de ChatGPT, sino la suya. Ese proyecto que sí, no, era viable, no, ¿será que lo hicieron? No, porque ahí falta investigación, ¿no? ¿Será que lo terminaron, no lo terminaron? Pues en mi concepto, pues el proyecto se ve bueno porque pues tiene mucha cosa lógica, ¿verdad? Pues la mayoría que habla es lógico. Yo creería que sí, sí funcionó y sí lo aplicaron en cuanto a lo que se quería lograr. Bueno, entonces, mientras los demás compañeritos me cuentan qué encontraron y qué les dijo Chad y qué opinan ellos, usted váyame averiguando más del proyecto, o sea, pregúntele hasta qué etapa llegó, en qué época se hizo, si se culminó. O sea, enterémonos de otras cositas. Él le suelta información toda la que haya. Entonces, pregúntele más para que la información no se quede en lo primero que le dijo, sino pregúntele más, aprendamos a utilizar esta herramienta para sacarle más información y que usted esté enterado y que la próxima vez que alguien le hable de los residuos sólidos que son un problema en Salento, usted diga, pero en tal colegio se están haciendo estas cosas o se hizo o se han llevado a cabo. Por ejemplo, eso de las ferias ambientales con niños es un espectáculo porque son cosas que se les quedan a ellos. Y además los obligan a los papás también a aprender un poquito para llevarlos a la feria. Entonces, mientras los otros compañeros me cuentan, usted averigüeme qué más hay del proyecto, qué más, qué más se ha hecho en ese mismo proyecto. Ahí, ahí estaba aprendiendo, ahí estaba aprendiendo. Hágale, hágale. Profe, pues yo aquí en el que estoy mirando, aquí me sacó algo, pero me sacó fue como un formato para que yo haga un proyecto ambiental. O sea, no me dio algo que ya esté, que ya se haya hecho, sino como para que yo lo haga. Entonces dice pues que, dice, proyecto ambiental escolar para institución educativa, pues el nombre del colegio, ahí le ponen el que uno diga. El municipio dice que ejemplo Calarcá, el grado de nivel del participante, bachillerato, técnico del SENA o primaria. Y entonces aquí ya el título del proyecto, la justificación.
Diego, no. objetivo general, objetivos ¿Qué le específicos. ¿Qué le preguntó? Yo le dije pues que me diera más información sobre el PRAE, porque pues él ya me había dado de unos proyectos pues que habían proyectos ambientales que habían en el Quindío, me dio el PRAE. Entonces le dije que me diera más información sobre el PRAE y entonces me dio esto, pero es como el marco para uno desarrollar el proyecto. Bueno, pero ¿sabe por qué es? Lo que pasa es que PRAE significa Proyecto Ambiental Escolar. Eso significa PRAE, eso lo vamos a ver la próxima clase. Pero cuando usted le dice que le hable más del PRAE, él toma el genérico, o sea, él dice, él quiere saber qué es un PRAE, le voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces, Entonces voy a decirle que me busque uno que ya se haya desarrollado. claro, no, de los que él le mostró inicialmente, de los que le dijo esto es un proyecto, porque no todos los PRAE son proyectos comunitarios. El primero que le mostró fue el resultado de un proyecto comunitario. O sea, se hizo un proyecto y el resultado fue un proyecto de educación escolar. O bueno, no sé mentiras porque no estoy leyendo lo que le está soltando a usted. Entonces, de ese proyecto de PRAE, de esa comunidad, de lo que quiera que sea lo primero que le haya dicho, sobre eso sígale preguntando. Porque como se fue a lo genérico, entonces él dice, no, lo que quiere saber es cómo se hace un PRAE. Entonces, retroceda, corrija y pregúntele específicamente de la primera información que le salió. O de otra, si esa no tiene suficiente información. Y me van contando. Señora instructora, en el caso pues, del proyecto que yo le hablo del Plan Verde, que fue diseñado como parte del Plan Verde, Plan Estratégico para la Restauración y Establecimiento de Bosques en Colombia. El Plan Verde de Bosques para la Paz, ligado a la política ambiental nacional en el Plan Colectivo Ambiental de 1998 al 2002, su objetivo proteger y recuperar áreas degradadas estratégicas para servicios ambientales y desarrollo regional sostenible. Ok. La financiación confinanciado por el Ministerio de Medio Ambiente con recursos del crédito del BID, Fondo Nacional de Regalía, la Corporación Autónoma Regional del Quindío y aportes de la comunidad. Implementación a través de convenios de las RQ desde alrededor del año 2000 con municipios, ONG y comunidades rurales. Entonces, que la estrategia de intervención fue trabajo concentrado con comunidades rurales, acompañamiento técnico, extensionista y promotores forestales, capacitación y fortalecimiento de capacidades locales. Principales líneas técnicas: bosque protector productor, plantaciones que generan ingresos y servicios protectores, restauración ecológica, recuperar la estructura y funciones del ecosistema, enriquecimiento forestal y aislamiento, uso de especies pioneras para permitir regeneración, sistemas agroforestales, integración de árboles con cultivos y pastos, actividades transversales, viveros comunitarios, protección de fuentes de agua, monitoreo participativo y educación ambiental. Áreas de intervención: veredas de municipios del Quindío. El proyecto se implementaron múltiples cuencas y veredas del departamento Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Finlandia, Génova, Montenegro, Pijao, Quimbaya, Salento, La Tebaida, entre otros. Lista detallada en el informe. Total implementado departamento, 1.204.9 hectáreas distribuidas entre los tipos de sistemas: bosques protector, productor, enriquecimiento forestal y aislamiento, sistemas agroforestales. El informe presenta desagregación por el municipio, por ejemplo, Calarcá, 171.6 hectáreas, Pijao 198.4 hectáreas, Génova 200.36 hectáreas, Quimbaya 241.8. Totales de dos en el documento. Dice: impacto social, mejoras en cobertura vegetal y protección de cuencas, generación de empleo rural, directo e indirecto, fortalecimiento de capacidades locales, manejo de viveros, plantaciones, sistemas agroforestales y promoción de cultura ambiental comunitaria. El proyecto procuró además mitigar los problemas como erupción, menor caudal en sequía y pérdida de biodiversidad. Lecciones: elementos clave del desarrollo, éxito relativo gracias a las alianzas institucionales CRQ, Ministerio, ONG y comunidad, más comunidad, y al enfoque en capacitación y acompañamiento técnico continuo. Modelos mixtos, productor y protector y agroforestal, ayudaron a vincular conservación con alternativas productivas para los campesinos, aumentando la aceptación social. Qué proyecto tan interesante, Rodolfo. Participación de los promotores ambientales.
Proyecto Plan Verde Bosques para la Paz del Departamento del Quindío. Rol dentro del proyecto. Los promotores ambientales fueron los agentes comunitarios de base que sirvieron en enlace entre la Corporación Autónoma Regional del Quindío, las entidades educadoras y las comunidades rurales beneficiarias. Su papel fue esencial para garantizar la apropiación social del proyecto y la sostenibilidad de las acciones en el territorio. ¿Qué hicieron entonces, Rodolfo, en medio de toda esa Selección de la teoría? información. Fueron seleccionados dentro de las comunidades rurales participantes buscando líderes locales, campesinos y jóvenes con interés ambiental. Recibieron formación técnica en restauración ecológica, conservación de suelos, manejo de viveros y reforestación, sistema agroforestal y protección de cuencas, educación y sensibilización ambiental comunitaria, seguimiento y reporte de avances. La capacitación fue coordinada por técnicos forestales de la RQ, del Ministerio de Ambiente y algunas ONG. Funciones principales. Durante el desarrollo del proyecto, los promotores ambientales cumplieron tareas como sensibilización comunitaria, charlas, talleres y campañas sobre reforestación, uso racional del agua y manejo de residuos. Acompañamiento técnico, apoyo a los campesinos en la siembra y mantenimiento de las plantaciones, bosques protectores, productores, enriquecimientos y agroforestería. Gestión local, coordinación conjunta y acción comunal, instituciones educativas, autores y autoridades veredales. Monitoreo participativo, registro de áreas sembradas, sobrevivencia de especies, estado de fuentes hídricas y seguimiento de compromisos ambientales. Promoción del voluntariado ambiental juvenil en colegios y grupos ecológicos. Cuarto, articulación institucional. Los promotores trabajaron bajo la figura de promotorías ambientales del Plan Verde, vinculadas a la CRQ. Contaban con el apoyo logístico, material y acompañamiento técnico permanente. Cada promotor cubría un grupo de veredas o microcuencas priorizadas. Logros y aportes. Fortalecieron la educación ambiental en zonas rurales y crearon redes comunitarias de vigilancia ambiental. Contribuyeron a que el proyecto no se limitara a la siembra de árboles, sino que generara conciencia y compromiso social, compromiso local. Gracias a su gestión, muchas comunidades adoptaron prácticas de conservación y establecieron viveros veredales permanentes. Se convirtieron en multiplicadores ambientales en los municipios del Quindío. En síntesis, los promotores ambientales fueron motor social y educativo del proyecto Plan Verde Bosques para la Paz en el Quindío. Su participación permitió que las acciones de restauración y reforestación se sostuvieran en el tiempo y fortalecieran la cultura ambiental del territorio. Entonces dice, proyecto Plan Verde Bosques para la Paz del Departamento de problema ambiental abordado. El proyecto surgió para afrontar la degradación ambiental generada por décadas de reforestación, erosión de suelos, pérdida de cobertura boscosa y disminución de caudales hídricos en cuencas del Quindío. Los principales problemas identificados fueron pérdida acelerada de bosques naturales por tal expansión agrícola y ganadera, disminución de la calidad y cantidad del agua para consumo humano y riego, erupción y deslizamiento en zonas de ladera, baja conciencia ambiental, ausencia de prácticas sostenibles en comunidades rurales. En resumen, el problema ambiental fue la deforestación y la degradación de los ecosistemas que afectaban directamente las fuentes hídricas y la estabilidad ecológica en el Quindío. Objetivos de la iniciativa. Objetivo: recuperar y conservar las áreas boscosas degradadas del departamento del Quindío, promoviendo la restauración ecológica, el uso sostenible del suelo y la participación comunitaria en la protección de los recursos naturales. Objetivos específicos: incrementar la cobertura vegetal mediante reforestación, enriquecimiento y sistemas agroforestales. 2. Proteger las cuencas abastecedoras de agua para consumo humano y agrícola. 3. Fortalecer la educación y cultura ambiental en comunidades rurales. 4. Generar empleo verde y alternativas productivas sostenibles. 5. Involucrar a la población local mediante las promotorías ambientales para garantizar la sostenibilidad de las acciones. 3. Funciones del promotor ambiental. Los promotores ambientales fueron los actores comunitarios encargados de dinamizar el proyecto en cada vereda microcuenca. Sus principales funciones fueron sensibilizar y educar a las comunidades sobre la importancia de la restauración y conservación de los bosques, acompañar técnicamente las actividades de siembra, mantenimiento y monitoreo de las plantaciones forestales, apoyar a la organización comunitaria en viveros, brigadas ambientales y comités veredales, registrar y reportar avances en áreas sembradas, especies utilizadas, supervivencia de plantas, promover el trabajo colectivo entre campesinos, escuelas rurales y autoridades locales, impulsar campañas ambientales sobre el uso del agua y residuos sólidos de protección de la fauna. En esencia, fueron los enlaces entre la CRQ, el Ministerio de Ambiente y las comunidades, garantizando la protección social del proyecto. 4. Estrategia para generar la participación del impacto. El proyecto utilizó estrategias sociales técnicas que permitieron consolidar la participación, capacitación comunitaria, talleres, escuelas de campo y formación en manejo forestal. 2. Creación de promotorías ambientales locales en cada municipio. 3. Implementación de viveros comunitarios para producir especies nativas. 4. Enfoque de incentivos verdes, vinculación laboral temporal y beneficios productivos, árboles maderables o frutales. 5. Articulación institucional,
CRQ, alcaldías, juntas de acción comunal y colegios rurales. Sexto, monitoreo participativo de la comunidad que lleva registro del avance de las siembras y el estado de las cuencas. Estas estrategias lograron una participación activa y un sentido de pertenencia ambiental duradero en las comunidades. Resultados concretos logrados. Ambientales, restauración y establecimiento de aproximadamente 1.204.9 hectáreas en el Quindío. Bosques protectores, enriquecimiento de sistemas agroforestales. Recuperación de cuencas hídricas y reducción de erupción en zonas críticas. Reforestación con especies nativas y protección del agua. Sociales, formación de más de 1.000 promotores ambientales y líderes rurales capacitados. Generación de empleo temporal en zonas rurales y fortalecimiento de la economía local. Creación de viveros comunitarios que continuaron activos tras finalizar el proyecto. Mayor conciencia ambiental, organización comunitaria en torno al cuidado del bosque y del agua. Institucionales, fortalecimiento del papel de la CRQ como autoridad ambiental cercana a las comunidades, integración del proyecto de políticas regionales de restauración ecológica y desarrollo sostenible. Conclusión, Plan Verde Bosques para la Paz en el Quindío no solo abordó la reforestación técnica, sino que construyó tejido social ambiental, empoderaba a comunidades campesinas y consolidó la figura del promotor ambiental como actor clave para la sostenibilidad territorial. Rodolfo, qué interesante el proyecto. Como conclusión suya, cuénteme, ¿se hubiera visto trabajando en esa área? O sea, como Rodolfo, promotor ambiental, ¿se encuentra una posición dentro de ese tipo de proyectos? Sí, señora instructora, por el tema de lo uno, en la conservación del agua, viendo que nosotros trabajamos en esa área y sabemos la problemática que se presenta en temas de sequía, en invierno por la erupción y por deslizamientos, donde hay taponamiento de bocatomas, pérdida de la línea de conducción. Entonces sí ha sido muy importante, me hubiera visto trabajando y concientizando a las personas sobre ese tema. Ok, eso es lo que necesito de hoy, que ustedes se empoderen de ese conocimiento porque es una de las funciones del tecnólogo, donde ustedes perfectamente pueden entrar a actuar. O sea, ya conocen la parte técnica, ya tienen el conocimiento, conocen los actores. Ahí dentro del proyecto que nos mencionó Rodolfo, una de las partes primordiales del promotor fue hacer enlaces entre las personas. Y que fueron personas de la misma comunidad, o sea, que pudieron llegarle fácil, o sea, contrataban a personas del mismo municipio, de las veredas, y que pudieron acercarse más fácil a la comunidad, caso distinto donde hubieran sido funcionarios directamente de la CRQ o del ministerio, porque los hubieran visto más que como una enseñanza, una amenaza. Exacto, y que nadie les hace caso y nadie les obedece y nadie les asiste a las reuniones. Entonces, si ven la diferencia de una formación o un proyecto tradicional o un proyecto de promotoría, es el trabajo con la gente y desde la gente y para la gente. Muy Entonces está bien. bien, entonces se lo organizó en Word. Sí, sí, por favor, ese está perfecto. Ese está perfecto. Me gustó, tiene todo. Muchas gracias, ya lo envío entonces. Hágale, hágale. Que ellos puedan manejar las cosas. ¿Qué le dio como resultados, Diego? ¿Qué encontró? Miren que hay unos con resultados estadísticos, con números, con todo. Pues a mí sí me fue mal con la búsqueda porque no me logró encontrar nada así, pues como que me sirviera. Entonces me tocó irme a algo ya más a nivel nacional. Entonces dice, aquí me encontró uno que dice, proyecto encontrado, Programa Nacional de Promotoría Ambiental Comunitaria.
Ajá, ¿en dónde? Esto dice Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia, o sea que esto es, dice documento base, Programa Nacional de Promotoría Ambiental Comunitaria, dice que contiene objetivo general, perfil del promotor ambiental, función del promotor. No sé, aquí Parece que fuera un documento genérico. parece. Tiene que haber algo que sea así como los que encontraron Edilson y Rodolfo, o sea, que se llevó a cabo en tal región, que el Sí, objetivo... este es genérico porque aquí aparece que va a ponerle las conclusiones, que bueno, referencias, no, esto tampoco me sirve. Es la forma Este, en la que estamos preguntando de pronto. Entonces, dígale, este chat no me está funcionando hoy. ¿Qué le digo, profe? Dígame dígale, exactamente qué le puedo dígale, decir. necesito que consultes programas de promotoría ambiental que se hayan llevado a cabo en Colombia o en el Quindío. Le tiene que sacar un listado, le tiene que encontrar una cantidad de proyectos, porque se han hecho varios. O si quiere ser más específico, enfocados en el manejo del agua o en la gestión de residuos. Es siempre la forma en que le preguntemos. Necesito que consultes programas de consultoría ambiental que ya se hayan desarrollado, si es posible, del Quindío. Ajá. ¿Y qué le sacó? Vamos a ver. Está pensando. Dice que he revisado y no he encontrado un proyecto, dice he revisado y no he encontrado aún un proyecto de consultoría ambiental totalmente documentado y No es público. consultoría, no es consultoría, es promotoría. Bueno, entonces vamos a... Promotoría o educación ambiental. Promotoría ambiental o educación ambiental. Pues ahí vuelve y me saca los mismos. Dice, encontré varios casos reales y documentados de educación ambiental en el Quindío y regiones cercanas. Te resumo los más destacados y después puedo organizarte un formato Word completo para ti, listo para entregar. Entonces vuelve y me aparece el proyecto PRAE, dice instituciones educativas, programa de promotores ambientales comunitarios, CBC Valle del Cauca, tipo promotoría ambiental comunitaria, entidad ejecutora, Corporación Autónoma Regional del Quindío Valle del Cauca, cobertura todo el Valle del Cauca, duración 2020-2023, objetivo, formar promotores ambientales en comunidades rurales para fortalecer la gestión ambiental local, actividades, reforestación de más de 40.000, de más de 400.000 árboles, educación ambiental en escuelas y veredas, jornadas de control ambiental y conservación de cuencas, resultados, más de 70 líderes comunitarios formados, o sea que este sí como que me puede estar sirviendo. Ese sí tiene la información. Ah, ya coja ese
y acabe de completar lo que se pide. Entonces, ahí tiene ya el objetivo, tiene el resultado, me parece que me leyó. Entonces, encuentre la estrategia que usaron los promotores, como que acabe de completar las preguntitas ahí del taller, ese sí sirve. Edilson, ¿cómo le acabó de ir? ¿Qué más encontró? Edilson se me fue. No, pero aquí estoy, sino que no es que me está molestando, porque doy para pegar el coso en el Word y se queda pegando, pero no pasa de ahí. ChatGPT se le queda pensando. No, Chapi TG no, para cuando ya va a pegar el documento en Word. Ah, ¿de qué será? ¿Internet de pronto? No sé, profe. Y busqué lo que usted me dijo y me dijo lo siguiente. Sí, gracias por tu interés en el proyecto de educación ambiental, proyecta al 100%. En Salento Quindío, según la información disponible, este proyecto se llevó a cabo en el marco de las festividades culturales del municipio, específicamente durante la celebración de los 182 años de Salento, que tuvo lugar en septiembre del 2024. El evento incluyó actividades como dinámicas lúdicas y juegos dirigidos a niños y niñas de las escuelas rurales urbanas con el objetivo de enseñarles la correcta separación de residuos sólidos. Estas actividades se realizaron en el contexto de la feria ambiental y el tercer carnaval ambiental en el marco de la campaña Salento Territorio Mágico. Aunque no se especifica una fecha exacta de culminación del proyecto, las actividades mencionadas fueron parte de las celebraciones de septiembre de 2024. Es probable que el proyecto haya tenido una duración limitada a ese periodo, aunque las iniciativas de educación ambiental suelen tener continuidad a través de programas y actividades periódicas. Para obtener información más detallada sobre la duración y las etapas del proyecto, te recomiendo contactar directamente con la Gobernación del Quindío o con la Secretaría de Educación Departamental. Ellos podrán proporcionarte información actualizada y específica sobre el proyecto Proyecta al 100%. Ah, bueno, sabemos entonces que se llevó a cabo en el 2024. Qué raro que no nos esté hablando de datos del 2025. Ahí es donde uno suelta ChatGPT, coge el internet normal y busca Proceda, es que se llama, no, ¿cómo es que proyecta? Proyecta Proyecta, al 100%. proyecta al 100 en el 2025. Así es como uno usa. Ya la inteligencia artificial le dio una cantidad de información. Entonces ahí es donde ya es su responsabilidad complementar. Entonces se seguiría haciendo, porque lo que dice ChatGPT es cierto, esos proyectos son para que tengan periodicidad y se sigan ejecutando. De lo contrario, pues se perdió la platica. Eso sí es de ahí. Bueno, pero vaya pegando la información en el Word porque está bien. Ya lo demás es investigación adicional para enterarse de las cosas. Pero es que no me quiere funcionar. No, le doy pegar y Pensando. se queda es que pegando y no la pega ahí mismo. Y si lo pega primero como en un chat, en un, que Pues va puede a ser, tocar pegarlo en un chat y ahí sí pegarlo en el. y después pegarlo en un Word. Queda pensando. Vamos a ver si pega o no. Vean chicos, voy a terminar la grabación para que no se nos haga muy larga.